Muy bien, pues ya estamos aquí listos de vuelta. Bienvenidos a este tiempo de estudio. Estamos listos para estudiar algo más acerca de lo que escribió Pablo y también algo más acerca de el contexto. A ver, di conmigo, contexto. Contexto. ¿Me pueden decir qué es el contexto? Alguien, díganme qué es el contexto, por favor. Toda la historia, todo lo que rodea cierto evento. Perdón. Las personas, la cultura, el idioma, el tiempo, la sociedad, los valores, todo aquello que está presente e involucrado en cierto evento en el tiempo. Muy bien, muy bien. Todo eso es el contexto, ¿sí? Y es muy importante poder entender el contexto. Hola, Fabi. El contexto de lo que está escrito en la Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Qué eran las cosas que estaban sucediendo en el momento que él escribe? Hola, Francisco, bienvenido. Entonces, mucho de lo que necesitamos tener previo a este estudio es contexto para entender quién, por qué, a quién, en qué situación están. Todo eso es necesario para entender. Hola, Andy. A quién se escribe y por qué se escribe lo que se escribe. De otra manera, podemos llegar a interpretar algo totalmente distinto, ¿sí? Por ejemplo, simplemente esta semana que hemos estado viendo la vida de José y del pueblo de Israel en Egipto, qué importante ha sido el conocer el contexto de quiénes son los que gobernaban en esas tierras para poder entender cómo es que se fueron dando todos los hechos, para entender por qué es que se pone a un extranjero como gobernante, ahora para entender por qué es que los egipcios tienen tanto odio a este pueblo hebreo, por qué es que los quieren quitar de ahí y luego por qué es que los quieren esclavizar. Todo esto lo entendemos viendo el contexto. De otra manera, si nos quedamos nada más exclusivamente con lo que está escrito y no tomamos en cuenta ninguna otra cosa, va a dar lugar a poder interpretarlo de muchas maneras diferentes y muchas de ellas equivocadas. Hola, Margarita, bienvenidos. Manuel, saludos. Entonces, por eso es importante conocer el contexto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuántos saben? Digo, ya vimos un poco la semana pasada en cuanto a en qué momento se escribieron los libros de la Biblia. ¿Qué años más o menos? ¿Quién se acuerda? En un periodo de 2000 años. La Biblia se escribió en un periodo de 2000 años. Más de 40 personas involucradas. Aproximadamente o más de 40 personas escribieron. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos escritos tiene la Biblia? 66 libros, muy bien, periodo de 2000 años, más de 40 personas. Ok, ahora, vimos algo acerca de también los escritos del Nuevo Testamento, que eso es un término que no está en la Biblia. Es un término que se puso para nombrar a las cartas, a los evangelios, pero vimos un periodo de tiempo aproximado en el que se escribieron esas cartas. ¿Quién se acuerda más o menos, así a grandes rasgos, en qué periodo de tiempo? Hola, Carla, bienvenida. Después del finales del primer siglo. Finales del primer mediados siglo. Al finales del primer siglo están escritas en ese periodo. Que estamos hablando del año ¿qué? 50. Muy bien. Aproximadamente en el año 50 en adelante. Y vimos una carta que les dije que era muy especial,
que se escribió antes que todas las demás? La de Santiago. Santiago, que en realidad, ¿cuál es el nombre de quien escribió lo que tenemos como Santiago? Que te contesten ellos, nada más estamos contestando nosotros. Pues no contesten ustedes tan rápido. A ver, escríbanme ahí. Creo que hay un poco de retraso en la transmisión, pero igual. ¿Quién me puede decir el nombre de la persona que escribió Santiago? Y sirve que me como mi pan. A ver, estoy esperando, ¿eh? ¿Nadie? No, ya fue demasiado. Sí están ahí, ¿verdad? ¿Quién escribió Santiago? ¿Nadie? Pablo. No. Esa es nueva, ¿eh? No, no fue Pablo, pero buen intento. ¿Alguien más? ¿De dónde viene el nombre Santiago? Les doy una pista. El San fue agregado. Tiago fue Tiago. Hombre, pues tú cómo. No, Tiago. así- San Tiago. Esa fue hermosa, amiga. No. Así se hacen las Hermano de cosas. Jesús, ¿correcto, Carla? Muy bien, Carly, bravo. No fue Pedro. Líder de la iglesia de Jerusalén. ¡Perfecto! Se lleva un pollo Nápoles. Alessandra, Ale, muy bien contestado. Jacobo. El nombre del escritor es Jacobo, que es el hermano de Jesús o Yeshua, que fue el primer, pues no voy a decir el único, pero era el principal entre los líderes en el primer siglo de los creyentes en Yeshua, en Jerusalén. Muy bien. ¿Y por qué se le llamó Santiago? Es una distorsión o variación que fue sufriendo el nombre de Jacobo a San Jacobo, a San Jacob, porque es Jacob, es Jacob, San Jacob, y de ahí San Jacob y luego Santiago. Ahora, nada más para darnos un cuenta, tener un ejemplo de qué importante es conocer el contexto, hasta algo como el nombre de quien escribió una de las cartas, que fue la primera, y quién era esta persona. Vimos cómo sin saber todo esto que acabamos de comentar, esa pequeña cartita de Santiago la tenemos por ahí, pues casi al final, y en realidad no se toma mucho en cuenta. Yo he leído comentarios de Biblias, tenemos un buen número de Biblias, y cuando tú ves lo que dice el comentario, la introducción del libro de Santiago, es así como que una cuestión de nada, ¿no? No se conoce el contexto y eso altera nuestra percepción y nuestra interpretación de los hechos. Entonces, conocer el contexto bíblico, conocer el contexto histórico del pueblo hebreo en general nos ayuda a entender. Ahora, específicamente hablando de las cartas de Pablo, que no les di todavía la introducción. Las cartas de Pablo son dirigidas, cuidado, son dirigidas ¿a quién? ¿A quién creen que le escribe Pablo sus cartas? A ver si alguien contesta. ¿A quién le escribe Pablo sus cartas? ¿Ustedes qué creen? Chon. ¿Alguien? ¿A quién le escribe Pablo sus cartas? A los no judíos. Algunas, más o menos, estamos cerca. Gentiles,
más o menos, no estamos totalmente en el blanco. A los nuevos creyentes. A los nuevos creyentes en el Mesías, Jesús o Yeshua. A él les escribe Pablo. Ahora, no son los únicos. Pablo le está escribiendo a judíos que ahora creen en el Mesías. Le está escribiendo a judíos que no creen en el Mesías. Ahí tienes el libro de Hebreos. Le está escribiendo a no judíos, pero que ahora creen en el Mesías. Esos son los que eran gentiles, eso ya lo aclaramos. Eran gentiles, dejaron de ser gentiles en el momento en que se integraron, fueron injertados en la fe. Ya no son gentiles, eran gentiles, pero no eran judíos. Entonces tenemos judíos en general, judíos creyentes en el Mesías y los nuevos creyentes que eran gentiles que están llegando a la fe. Sí, las congregaciones que se están reuniendo en diferentes lugares, en las ciudades a donde él escribe. Ahora, ¿en qué contexto necesitamos poder estudiar y entender estas cartas que Pablo escribe? Mira, yo tengo unas cartas bien interesantes, bien bonitas, de mi bisabuelo para mi bisabuela. Él viajó mucho compartiendo la palabra, también viajó mucho para visitar diferentes sociedades bíblicas en diferentes países y muchos eventos de este estilo. Ahora, en esas cartas, cuando tú lees, desde que tú ves el tipo de papel membretado, te empiezas a dar cuenta de dónde, cuándo y cómo fue que él escribió. Y te ayuda a tener el contexto. Algunas las escribí en un barco, porque pues, no cruzabas el Atlántico en avión. Entonces, algunas las escribe en un barco, otras las escribe en un tren, otras las escribe viajando en Egipto o en ese entonces, como se le llamaba, Palestina. Y el contexto te ayuda a entender el por qué escribe como escribe a mi bisabuela, a sus hijas, hijos, a mi abuela. El contexto es muy importante. No es el mismo. Si tú lees esas cartas ahorita vas a decir, ¿y por qué no le escribió un mail? ¿Sí? Un proyecto que tenemos con nuestros hijos es que aprendan a escribir cartas que se van a enviar por correo tradicional. Y una de las cosas que les estamos explicando es, no puedes escribir, hola, ¿cómo estás? Y mandar tu carta. Y esperar una semana a que te contesten bien, ¿y tú qué haces? Para volver a escribir la respuesta. ¿Por qué? Por el contexto en el que nos encontramos el día de hoy. La mayoría de las conversaciones son informales, superficiales. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues bien, ¿y tú? ¿Y yo aquí en el trabajo? ¿Por qué? Porque son inmediatas. Contexto es muy importante. La Biblia no fue escrita en el contexto de México 2017. Con todo lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy o en México. La Biblia fue escrita en el contexto de judíos creyentes, nuevos creyentes que no son judíos, que eran gentiles, en ese contexto que viven bajo la ocupación romana en sus tierras, bajo el dominio romano, con una influencia fuertísima de la cultura griega. Eso es así nada más a grandes rasgos el contexto, ¿sí? Y si tú y yo tenemos eso en mente cuando leemos lo que está escrito, lo vamos a poder interpretar de la manera correcta. Mira, uno de los problemas que vamos a encontrar muchas veces en los libros de comentarios bíblicos
sobre todo en comentarios bíblicos de escritores cristianos. Uno de los problemas con esos comentarios, y tenemos varios también, es que ya tienen una perspectiva predeterminada cuando están estudiando, cuando están analizando los escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos siglos, y eso ya lo comentamos anteriormente, tenemos siglos de tradiciones, siglos de doctrinas, siglos de formas ya establecidas de ver textos de la Biblia. Y cuando tú estudias en un instituto, nosotros lo hicimos, cuando tú estudias en un seminario, lo más natural es que vas a estudiar los escritos bíblicos ya con la perspectiva predeterminada de cierto autor, de cierta doctrina, de cierta corriente. Una de las cosas que me encanta de una Biblia que usamos bastante, la Biblia Thompson, es que te dice desde el principio que una de las cosas que se trata de evitar en cuanto a las ayudas que tiene es precisamente el tener una determinada doctrina o una determinada postura de cierta corriente, que tenemos miles en el cristianismo, para hacerla más útil a todos. Y aún así tiene ya ciertas corrientes, pero te doy un ejemplo de esto. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos la misma perspectiva, aunque puede variar. El origen de la vida, la evolución. ¿Qué pensamos nosotros en general con respecto al origen de la vida? ¿Se origina en Dios? Que se originó en Dios. Ahora, nosotros sabemos que secularmente lo que se enseña con respecto al origen de la vida, ¿qué es? Que es producto de la evolución, de un Big Bang y una... Que hubo un Big Bang. Y que una cosita, una babita, evolucionó, le salieron patitas, salió del agua, le salieron más patitas, se jorobó tantito, le salió chango. Cierta forma de vida, que quién sabe cómo surgió, empieza a mutar, empieza a evolucionar a través de millones y millones de años, y eso da lugar a las especies, por eso se llama el origen de las especies, y así es como llegamos a estar hoy vivos tú y yo. Ahora, esa es una teoría. ¿Cierto? Sin embargo, no se enseña como una teoría. No. Se enseña como si fuera una ley, como si fuera un hecho. Algo comprobable, repetitivo y que no valía ninguna el punto es este. Se enseña a partir de hace unos cientos de años, no tiene tanto. Tiene menos de 200. Tiene menos de 200 años. Y sin embargo, ¿qué hay en este momento con respecto a la evolución y el origen de las especies? Tenemos estudios elaborados encima o en base a estudios que fueron elaborados en base a estudios de estudios del estudio del estudio de una teoría. Y así llegamos el día de hoy a las teorías de la antigüedad, de los restos de dinosaurios. Así llegamos a las teorías de los meteoritos que acabaron con los dinosaurios. Así llegamos a cantidad de teorías que ya están establecidas, conclusiones que ya están establecidas, que tú llegas a la escuela y te las van a decir, esto es así, esto fue así, 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 porque este dijo de lo que este estudió, de lo que este concluyó, de lo que este averiguó. Y son estudios elaborados sobre estudios, sobre estudios, sobre teorías que se establecieron ya prácticamente en lo práctico como si fueran leyes. Así es. Esto es un ejemplo nada más de cómo una determinada postura o doctrina con respecto a algo puede dar origen a más y más y más y más comentarios, análisis, estudios, y sin embargo todos vienen ya con una
perspectiva, una idea predeterminada. Por eso es que hemos insistido tanto en que a la hora de estudiar la palabra, tú saques tus propias conclusiones basadas en el texto de la palabra, no basado en el comentario de alguien o de algo, sino basado en el texto de la palabra y en lo que el Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando con respecto a lo que está en la palabra. Ahí es donde se forman las tradiciones, las doctrinas, los mandamientos de hombres, cuando tú empiezas a estudiar ya con una óptica determinada por siglos de tradición. A mí se me hace bien interesante cómo, hablando de ese tema de la evolución, lo hemos platicado, cómo tanto evolucionistas como creacionistas, aquellos que creen en la teoría del Big Bang y cómo se origina la vida, nosotros como creacionistas, por así decirlo, creemos la creación se origina en Dios, la vida se origina en Dios. A la hora de evaluar y estudiar los mismos hechos, porque no es como que los creacionistas tienen una historia y ciertos documentos y ciertos estudios y análisis y demás, y los evolucionistas tienen la misma historia, los mismos eventos, las mismas cosas, tienen los mismos papeles, básicamente, pero lo interpretan en maneras totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la óptica que ellos tienen está predeterminada en ciertos momentos, ¿no? Entonces, el asunto cuando estudiamos la palabra es poder evaluar, pesar absolutamente todos los hechos y usar nuestra percepción que nos da el Espíritu Santo, porque se supone que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, y pesar todo y decir, ok, esto tiene que ser así. El Espíritu Santo a final de cuentas es el que nos guía a toda verdad, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte de no nada más creer todo lo que nos dicen o todo lo que nosotros creemos que dice sin estudiar y sin tomar en cuenta los hechos, tomar en cuenta el contexto, tomar en cuenta la cultura, tomar en cuenta absolutamente todo acerca de cómo se originó o cómo se escribió esto. Y mira, aquí nada más quiero volver a recordarte que estamos tomando este tiempo para que puedas preguntar, para que puedas cuestionar lo que dice la palabra. Eso ya se los he dicho muchas veces, se lo repito otra vez. Me encanta que preguntes. Nada más pégale a la pared, dijo, para que se calle. Me encanta que pregunte. Me encanta que veas lo que está escrito. Me encanta que una persona razone las cosas, saque sus conclusiones y pregunte. Ahora, lo que no creo que sea tan productivo es cuando... Ahora es el gato. Lo que no creo que sea tan productivo aquí es cuando tú estás escuchando, viendo los textos, tienes una cierta percepción y finalmente vas y simplemente, no sé, tienes ya una forma predefinida de pensar y nada más estás tratando de defender tu punto. ¿Por qué? Porque eso es lo que alguien más te ha dicho o porque eso es lo que te han enseñado por años. Eso no es muy productivo, que digamos, ¿sí? Y de veras, si tienes dudas, pregunta. La persona que no pregunta, una de dos, o no entendió, o tiene miedo, o no quiere que le digan lo que ya sabe que le van a decir. Entonces, pregunta. Si tienes dudas, no te quedes con ellas. Entonces, vamos a ver quién es este Pablo y qué es lo que él está escribiendo. Te voy a dar bien a grandes rasgos, como hicimos la vez pasada.
de qué tratan los escritos de Pablo y después te voy a hablar un poco acerca del contexto histórico del momento en que Pablo está escribiendo, porque nos va a ayudar a entender el por qué escribe lo que escribe. Entonces, primero que nada, uno de mis libros favoritos de la Biblia, Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Fue escrita en Corinto. Obviamente no fue escrita en Roma, fue escrita para los que estaban en Roma, pero Pablo estaba en Corinto. Aproximadamente en el año 57 después de Cristo. 57 después de Cristo. Y el propósito por el cual Pablo les escribe a los romanos es para evitar la división entre los judíos que están creyendo y los no judíos o gentiles que están creyendo, que están en Roma. Y una de las cosas que él va a hacer en esta carta es aclararles cuáles son los fundamentos verdaderos de la fe. El por qué nuestra fe está puesta en Yeshua, ¿sí? La obra, lo que Yeshua hizo. Ese es el objetivo de la carta a los romanos. Después tenemos la primera carta a los corintios. La carta a los corintios, Pablo le escribe en Éfeso, en el año 57. No, perdón, eso ya me regresé. 55. En el 56, 55. Primavera del 55 al 55. Ajá. Eso fue en Éfeso. Y la razón por la cual Pablo les escribe a los corintios, esta primera carta, es para corregir errores que están habiendo en Corinto, entre los creyentes. Están habiendo errores, confusiones, distorsiones y también hay problemas en cuanto a el orden que se debe de tener cuando viven en comunidad. ¿Ok? Entonces lo que él quiere hacer es evitar la división, la inmoralidad, promover el orden en la comunidad y fomentar el amor entre hermanos. ¿Ok? Eso es la primera carta a los Corintios. Después viene la segunda. También es por ahí del 56 después de Cristo. En esta carta es totalmente diferente a la primera. En esta carta, Pablo lo que va a hacer es defender su ministerio, quien él es. En esta carta nos vamos a dar cuenta que empiezan a haber muchos críticos de Pablo. Y él está con hechos demostrando cómo él legítimamente es un apóstol, un enviado del Señor para compartir las buenas nuevas. Esa es la segunda carta a los Corintios. Después tenemos una de las cartas más increíbles, complicadas y causa de las mayores discusiones y conflictos en la historia de la iglesia. Gálatas. Pero es increíble. Ahora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene Gálatas? Ahorita vamos a ver qué tiene Gálatas. Gálatas fue escrita en Asia Menor. En Asia. Y fue escrita en el año aproximadamente entre el 50 y el 55 después de Cristo. O sea, fue antes que las cartas a los Corintios. Y, mira, vamos a ver todo esto a fondo, ¿sí? Nada más, aquí te quiero decir, como maestro, una de las cosas que hemos estado buscando hacer con mucho esmero es buscar la manera más entendible, más asimilable de ir aproximándonos. Es como si estuvieras haciendo una disección. ¿Cómo podemos llegar a las cartas y los textos más complicados? Primero,
entrando por aquello que es el contexto y aquello que es más fácil de establecer, para entonces con todo eso a nuestro alrededor poder entender correctamente lo que Pablo está diciendo. Ahora, en Gálatas, el tema principal es la diferencia, y esto es una de las cosas que más hemos hablado, la diferencia entre la tradición oral, la ley oral judía, que llamamos Talmud, y la ley de Dios. Ese es el tema principal. Lo que Pablo está tratando de hacer en la carta a los Gálatas es restaurar la autoridad de la ley de Dios en la vida del creyente, sea judío o sea no judío, gentil, o que era gentil, de origen gentil, porque ya no es gentil, ya es creyente. Pero él está tratando de explicar la diferencia entre lo que es la ley oral, la tradición oral, la ley judía tradicional, y lo que es la ley de Dios. Ese es el tema de Gálatas. Por eso, ese es como que el órgano donde tienes que ir con más detenimiento. Después tenemos la carta a los Efesios. Ahora, fíjate qué increíble, cómo es que no tiene nada de cronológico. Efesios fue escrito en el año 60 al 64 después de Cristo. Y la escribe Pablo en Roma, cuando ya está en la prisión, ya está en la cárcel. Qué increíble, o sea, entender el contexto de que cuando Pablo está escribiendo todo lo que le escribe a los Efesios, él está en la cárcel en el 60 al 64. Y uno de los temas más increíbles en Efesios es cómo nosotros que llegamos como las ovejas perdidas de la casa de Israel, algo que hemos explicado mucho, podemos retomar nuestra herencia como hijos, adoptivos pero hijos. Ese es el tema de los Efesios, la herencia que estamos recuperando los creyentes. Después viene Filipenses. Filipenses también fue escrita desde la prisión, mismo tiempo, entre el 60 al 64. Y tremendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde lo escribe? Otra vez, regocíjate. Regocíjate. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde lo escribe? En la cárcel en Roma. En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro. Piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro. Lo dice en la cárcel. Por nada te afanes, sino es así de esas. Ay, Dios mío. Entender el contexto, ¿sí? Lo escribe desde la cárcel, desde la prisión en Roma. Y es precisamente, fíjate qué autoridad tiene Pablo para escribir acerca de estos temas. A los filipenses les está animando a vivir con alegría. Y lo hace desde la cárcel. Entonces, impresionante el tema de Filipenses. Tenemos después Colosenses. Colosenses también es escrito desde la prisión en Roma, mismo periodo, 60. Fíjate qué grueso. ¿Cuál? Cómo esta parte tan importante de la palabra fue escrita estando en la cárcel. Está escrita desde Roma, año igual, 60 al 64. ¿Cuál? Colosenses. Y en Colosenses, una de las cosas que Pablo está buscando hacer es contrarrestar herejías, diferentes falsas doctrinas que se están dispersando entre Colosas, ¿sí? Hay errores doctrinales, hay mala doctrina, hay falsos maestros que están regando enseñanzas que no son entre los colosenses, y ese es el motivo de la carta, es contrarrestar todas estas falsas enseñanzas que se están dispersando. Ok, Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, ¿qué?
Primera de Tesalonicenses, la carta, también es una de las primeras en escribirse. Fue escrita en el año 49 hasta el 54 aproximadamente. ¿Es compañera de Santiago? Es compañera de la carta de Santiago. Aproximadamente entre el 49 o el 54, en ese periodo, le escribe desde Corinto. Y no, ahí no está en la cárcel. No, ahí no está en la cárcel. Y también el tema es parecido al de Efesios y Filipenses. El tema es animar a los de Tesalónica a ser optimistas cuando están enfrentando circunstancias adversas, difíciles, ¿sí? Les habla de la esperanza que debemos poner en el regreso, en el retorno de nuestro Mesías y en la resurrección de los muertos. Ese es el tema de los tesalonicenses. El tener esperanza, optimismo en medio de las dificultades. La segunda carta a los tesalonicenses, poco después, entre el 50 y 54, también le escribe desde Corinto. El tema de esta segunda carta es enfatizar enfatizar el regreso, otra vez. Dijimos que la primera era sobre ¿de qué? Animarlos para perseverar en medio, estar animados en medio de las dificultades. En medio de las dificultades y poner su esperanza ¿en qué? En las promesas. En la resurrección del Mesías, en que regrese el Mesías. Esta segunda carta enfatiza el regreso de Yeshua y habla acerca de diferentes ideas que se tienen confusas en cuanto a el regreso del Mesías. De eso se trata esta segunda carta de Tesalonicenses. Muy bien. Luego tenemos las cartas que le escribe a su discípulo amado Timoteo. Primera carta a Timoteo. ¿Dónde creen que le escribió? Fue entre el 63 y 66. En la cárcel. En la cárcel en Roma. Otra vez. Acuérdate que no van en el orden de tiempo. De tiempo, hijo. ¿Ok? ¿Cuántas veces estuvo? En Roma. No era que entraba y salía de la cárcel. Se la pasaba entrando y saliendo de la cárcel. No, es que llega preso a Roma y ahí se queda hasta morir. No es que salía y se metía. Desde ahí escribió. En los años en los que lo tuvieron prisionero, ahí se puso a escribir. Y mientras estaba en la cárcel, pues alguien le tomaba las notas o él escribía, y escribió muchas de las cartas que hay en tu Biblia, los escribió mientras él estaba en la cárcel. Qué increíble. Esta carta primera de Timoteo está en la cárcel, está en Roma, y básicamente lo que Pablo está tratando de hacer es darle instrucción a Timoteo para que él se convierta en un líder en su comunidad, ¿sí? Un líder de creyentes. La segunda carta, poco después, sigue en la prisión en Roma, 65 al 67 después de Cristo. Lo que está haciendo Pablo es darle las últimas instrucciones, 65 al 67 después de Cristo. Le está dando sus últimas instrucciones antes de morir. Qué tremendo, man. La próxima vez que leas segunda de Timoteo, ten en mente eso, que el que escribe sabe que le queda poco tiempo y que pueden ser que son las últimas instrucciones que le va a dar a su discípulo. A Timoteo. ¿Por qué se murió Pablo? Pues porque lo mataron, hija. ¿Cómo? Los romanos. Bueno, vamos a ver eso también. Después viene Tito. Tito, yo tengo un muy buen amigo que se llama Tito. Hay un perro que y eso es sumamente cómico. Tito. Sumamente cómico porque mi amigo Ernesto, le decimos siempre Tito, y nos escribimos él y yo. Pablo y Tito. Es curioso. Tito es otro de los discípulos de... sí, es cómico. Pablo le escribe a Tito. Tito es
uno de sus discípulos también, le escribe desde Roma también. Y básicamente lo que Pablo va a tratar en esta carta a Tito es el orden que debe de haber en la comunidad. Ellos están en Creta. Entonces son instrucciones acerca de cómo debe ser el orden en la comunidad de creyentes. Después viene Filemón. Filemón es un amigo de Pablo. Le escribe igual desde la prisión en Roma, mismo periodo del 60 al 63 aproximadamente. Y el tema de Filemón es muy diferente. El tema es como que totalmente fuera de... Es interceder por la vida de un esclavo de Filemón que ha huido y ha llegado a conocer a Pablo. Y Pablo está escribiéndole a Filemón de alguna manera intercediendo por este esclavo que es Onésimo. Ahí está en la Biblia esta carta. Qué increíble, ¿no? Entonces, ese es exactamente el perdón. El perdón tiene todo que ver, pero lo vemos en este contexto. O sea, cómo yo puedo interceder para que otra persona sea perdonada, ¿sí? Que es un esclavo. Hay muchos textos muy interesantes en Filemón. Bueno, muy a grandes rasgos, muy grandes rasgos. Esos son los temas de las cartas de Pablo. Ahora, vamos al contexto. Hasta aquí quiero saber si alguien tiene una pregunta, si es de algo que hemos hablado, si es de algo que todavía no tratamos, a lo mejor en el estudio va saliendo tu respuesta. Pero si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, por favor, con toda confianza. En cuanto al contexto, en cuanto a quién se dirigen las cartas, dónde escribe Pablo. La mayoría de ellos las escribió en la cárcel. La mayoría de ellas las escribió en la cárcel, así es. ¿Preguntas aquí? Aquí. ¿No? Ok. Todo claro. ¿Preguntas allá? ¿Tampoco? Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el contexto, ¿sí? Contexto. Para poder entender el tiempo, el momento en que Pablo está escribiendo y a quién les está escribiendo. Mira, una de las cosas que necesitamos entender con respecto a el Nuevo Testamento en general es que lo que ellos vivían y lo que ellos practicaban en ese primer siglo era muy diferente de lo que se practica y hasta se vive y se enseña en la mayoría de iglesias del día de hoy. En este siglo XXI. Todavía estamos en el XXI, sí, ¿verdad? Es que nosotros los que cruzamos de siglo, es muy diferente, ¿sí? Hay 20 siglos de diferencia. Lo que ellos vivían, practicaban, hablaban, escuchaban, enseñaban, era muy diferente en un contexto muy diferente al que vivimos hoy. Y muchas veces no se toma en cuenta a la hora de enseñar de la Biblia. Dices, mira, es que aquí dice, no sé, tal. Por eso es que nosotros en nuestros tiempos tenemos que tal y tal y tal y tal. Sin saber realmente a qué se refería en ese tiempo, ¿ok? Por ejemplo, ¿dónde es? Ahora sí vamos a la Biblia, Hechos. ¿Dónde es que los primeros creyentes en el Mesías pasaban la mayoría del tiempo? En Jerusalén. Vamos a ver. ¿Dónde es que estos apóstoles que escribieron todos estos libros pasaban la mayoría del templo? Hechos 2:46. Vamos a ver varios versos rápido. Hechos 2:46. 46. Ajá. Alguien que lo encuentre y lo lea fuerte. Yo ya lo encontré. A ver, Y, léelo. y perseverando unánimes
cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy bien. Entonces, ¿dónde pasaban la mayor parte del tiempo, del día? Cada día. En el templo. Iban todos los días. Todos los días en el templo. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado eso en las iglesias de nuestro tiempo? No hay templo. No hay templo en nuestros días. Pero ellos pasaban la mayor parte del tiempo en el templo. Así es. Y compartiendo el pan en las casas. Ok. ¿Cuántos de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en el lugar donde se enseña la palabra y conviviendo unos con otros? Comiendo unos con otros. Entonces, fíjate, nada más es un ejemplo de qué diferente era la vida de estos primeros creyentes a la vida de nosotros. La mayoría de nosotros diríamos, ay, no, pues es que no tengo tiempo, tengo un chorro de cosas que hacer. Ellos tenían todo el tiempo del mundo. Hechos 3:1, ahí mismo. Hechos 3:1. Ajá, ahí mismo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Tenían reuniones de oración en el templo. Y ahí iban Pedro y Juan, juntitos. Eso era, obviamente tenemos que entender que si es un dato de contexto, si estamos hablando de que iban al templo es porque todavía no se iniciaba la revuelta de los romanos contra los judíos en el año 70. Entonces, De los judíos contra los romanos. De los judíos y los romanos. Entonces el templo todavía estaba en pie. Uh-huh. Y antes de que fuera destruido el templo, era habitual, costumbre para ellos, el asistir a las reuniones de oración o ir a orar al templo y también estar juntos allí. Poquito después, Hechos 5:19 Hechos 5:19 al 21. A ver, Tai, 5:19 al 21. el que lo tenga, 5:19 al 21. Un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Y dispuestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta mañana. de esta vida. De esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ok, entonces saliendo de la cárcel, ¿a dónde fueron? Al templo. Al templo. Y en la mañana, ¿a dónde fueron? Al templo. ¿Y qué hacían ahí? Enseñaban. Nada más quiero que te des cuenta, la vida de los primeros creyentes del primer siglo estaba girando alrededor del templo. Ahí vivían, ahí enseñaban, ahí convivían. Estaba en Ahí Jerusalén. era. Muy diferente a lo que es la vida de muchos creyentes el día de hoy. Nuestra vida no gira alrededor de el estudio, la enseñanza, la convivencia De la palabra. con la palabra y con los creyentes. Muy diferente, ¿ok? ¿Qué hacían la mayoría de los creyentes que no vivían en Jerusalén? Vamos a ver, Hechos 3, y hay muchos versos, nada más estamos viendo unos cuantos. Hechos 13:14. Hechos 13:14. Sobre los que no vivían en Jerusalén. Hechos 13:14. 13:14. Ajá. Ya lo tengo. A ver. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía. Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ok, nada más por no dejar pasar. Ese día de reposo es sábado y ahí está indicado. Muchos tienen la notita al pie de página. Entonces, ¿a dónde iban? A la sinagoga el sábado. Y el 15 te dice. 14:1. 14:1. 14:1. Poquito después. Ya lo tengo. ¿Alguien que lo lea? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de
Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ok, nos está dando contexto. Es una ciudad que no es Jerusalén y dice, ¿dónde entraron a compartir? En la sinagoga de los judíos. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga de los judíos? Los judíos. Judíos y griegos. Estos son los nuevos creyentes en el Mesías. ¿Dónde se reúnen? En la sinagoga. ¿Qué día? El sábado. Tanto judíos como griegos. Ok, vamos a seguir. Uno más, 17.1. 17. Uh-huh. Hechos 17. 17.1. Ya. 17. Este es uno de los versos que son, ahora sí que innegables, que son contundentes en cuanto a la vida, las costumbres de los primeros creyentes. Lo voy a leer en esta versión del 95. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿A dónde llegaron? Una sinagoga. Ok, nada más para que notes, no había una iglesia cristiana, de cristianos. No existía tal cosa. Es una sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque los primeros creyentes en el Mesías eran judíos y eran no judíos que se habían agregado, ex gentiles. ¿Y dónde se reunían? En la sinagoga, no formaron una iglesia aparte. Verso 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que su vida giraba alrededor del templo. Otra cosa es que ellos seguían guardando el sábado y la manera o el lugar en donde se reunían era en las sinagogas. Ok, esto es contexto. Ahora, una de las cosas que no vas a encontrar por ningún lado, ya vimos lo que sí. Vamos a ver una de las cosas que no vas a ver en este contexto, porque no es de este contexto. No es de la Biblia. No hay en ningún lado creyentes celebrando con huevos para la coneja. No hay en ningún lado creyentes celebrando Navidad. No lo hay. Ni antes ni después del nacimiento de Yeshua. Y no que no sea una fecha especial para nosotros. Aunque aquí el punto es, si Dios hubiera querido que nosotros diéramos especial importancia a esa fecha, nos lo hubiera dado. No la dio y no vas a encontrar ningún dato de los primeros creyentes celebrando esa fecha. Buen domingo. No vas a encontrar ningún dato que te diga que estaban celebrando el Día del Señor en domingo o el primer día de la semana. Sí se menciona que hacían diferentes cosas el primer día de la semana, pero en ningún lado vas a encontrar en el contexto que ellos a partir de cierto tiempo cambiaran el día del Señor. Digo, simplemente decir cambiar lo que Dios estableció es así como que totalmente fuera de contexto. No vas a encontrar a nadie celebrando Halloween. O el Día del Amor y la Amistad. Ni el Día del Amor y la Amistad, ni Cuaresma, ni el Día de los Muertos, ni el Día de Muertos, ni cantidad de otras cosas. Entonces, solamente para recalcar qué diferente es la iglesia, los creyentes de este siglo XXI a los creyentes del primer siglo. Muy diferente. Una cosa que sí vas a ver en la Biblia, en este contexto, es que estos primeros creyentes en el Mesías están guardando la ley de Dios y las fiestas bíblicas. Eso sí lo vas a encontrar en la Biblia. Hechos 2.1. Hechos 2.1. Recuerda, todo esto es contexto.
para darnos una idea de cómo es cómo la vivían, gente, qué cómo hacían, vivían. dónde, qué daban importancia, qué no hacían. Hechos 2:1, fuerte, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok. Pentecostés no fue algo que empezaron a celebrar esa ocasión famosa de Hechos 2. Pentecostés es una de las fiestas descritas por Dios, indicadas por Dios en Levítico 23. Es Shavuot. Se le llama Pentecostés, la fiesta de las semanas. ¿Ok? Eso ahí está. Pentecostés. Hechos 18:21. Hechos 18:21. Uh-huh. 18:21, ya. Fuerte, fuerte. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y salvó de Éfeso. Exacto. Estaba buscando llegar a Jerusalén para guardar la fiesta. Hay 3 fiestas en las que se requiere a todo varón subir a Jerusalén. Y esa es una de ellas. Hechos 27:9. 27:9. Uh-huh. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ok, el ayuno es el día del ayuno, el día de la expiación o el día del perdón, es Yom Kippur. Hay algunas Biblias, en la versión en inglés que tengo, me pone The Fast en mayúscula. The fast en mayúsculas. En español nada más dice el ayuno y muchas veces lo pasamos por alto, pero sí. en la versión, en una de las versiones que tengo en inglés lo pone en mayúsculas. Ajá. Y cuando sabes el contexto sabes que se está refiriendo a la fiesta que también se le llama la fiesta del ayuno. En esta versión nueva Biblia Latinoamericana Hispana dice, pues hasta el ayuno, y entre paréntesis te ponen el día de expiación, ya había pasado. Entonces, punto aquí, contexto, ellos seguían guardando las fiestas bíblicas. 1 Corintios 5:8, y estamos hablando del año 60 y tantos después de Cristo. ¿Qué te dice? Nada cambió. 1 Corintios 5:8. Me dice que han pasado 30 años y sí, de que Yeshua resucitó, de que Jesús resucitó y ellos siguen haciendo las mismas cosas que sabían que tenían que estar haciendo. ¿Sí? 1 Corintios 5:8. ¿Quién la tiene? Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad, de verdad. Ok, ¿cuál fiesta están celebrando? Versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Qué viene con la fiesta de Pascua? Panes sin levadura. ¿Qué estaba celebrando Pablo? Panes sin levadura. Judas 12. Judas 12. Entonces, nada más para que veamos que sí hay, que sí practican y que no. Judas 12 es un solo capítulo. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ouch. Ay, Ajá. ay de ellos. Sí. Nubes sin ¿por qué puse este verso? No estoy seguro de por qué puse este verso.
Bueno, lo voy a meditar profundamente. No es que le quiera decir nada a nadie, no me acuerdo. Vamos a seguir por ahorita. Luego les digo. Árboles otoñales sin frutos. No me acuerdo. Bueno, ¿qué vimos? Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, el día del ayuno, y todas las demás fiestas, ellos lo siguen guardando. Mira, recuerda el contexto que ya vimos con respecto a Pablo y a Esteban. Una de las cosas que los fariseos hicieron fue acusarlos falsamente. Necesitaron de testigos falsos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo nada que legalmente les pudieran reclamar. Ellos estaban guardando la ley de Moisés y las costumbres. Entonces tuvieron que buscar testigos falsos que les acusaron, diciendo que no estaban guardando la ley ni las costumbres y que estaban enseñando a la gente a hacer eso. Ahora, ¿qué sucedió? Entendamos esto. ¿Cómo es posible que de tener creyentes en el Mesías, tanto judíos como no judíos, que viven, su vida gira alrededor de las reuniones, en el templo o en las sinagogas, el sábado, que guardan las costumbres, que guardan las fiestas, que no tienen todas otras costumbres que nosotros sí tenemos ahorita en muchas congregaciones? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es algo que necesitamos entender. ¿Cómo fue que hubo un cambio tan drástico? El de Judas era 12, pero no era. Lo voy a checar. ¿Qué fue lo que hizo que hubiera un cambio tan drástico entre la forma, los tiempos, las maneras de vivir de los creyentes? Y para hacer eso, sí necesitamos ver algo de historia que está comprobada con la Biblia y también con los registros históricos. Ya lo he dicho mucho últimamente, sí me encanta la historia y tengo muchos detalles, pero aquí estamos buscando la mejor manera de presentarlo para alguien que a lo mejor no quiere meterse en tantos detalles. Entonces, si tú quieres más detalles, me dices y con gusto te mando más detalles. Estamos haciéndolo, la verdad, muy sencillo. Pero tenemos que entender qué estaban viviendo estos creyentes en el primer siglo, en el ambiente político, en el ambiente religioso, en lo que tenía que ver con las comunidades en ese tiempo, para poder entender realmente qué es lo que sucede. Muy importante lo que sucedió en la historia del pueblo judío en el año 70. Desde el año 70 hasta el año 135. Hubo eventos en esos 2 años que marcaron muy, muy fuertemente la historia de los creyentes en Jesús. Judíos y no judíos. En el año 70 y en el año 135 después de Cristo. Esas son 2 fechas que debemos estar muy conscientes y tenerlas en nuestra memoria a la hora de que estamos queriendo entender qué es lo que ha sucedido en toda la historia, ¿no? Entonces, nos trajo hasta aquí. Ya vimos en qué tiempo fueron escritas las cartas. Antes de este año. El año 70 y el año 135 son claves para entender por qué es que la vida de los creyentes cambió tanto desde ahí hasta nuestros días. En ese momento, acuérdate que la influencia principal que hay en ese lugar donde ellos viven es de qué gobierno, de qué cultura. A ver, alguien que sepa, que me diga,
qué cultura era la que más influencia tenía sobre los creyentes en este momento, en el año 70. Y de hecho nos va a explicar, te doy una clave, el por qué la Biblia fue escrita en el idioma, las cartas fueron escritas en el idioma en que fueron escritas. ¿En qué idioma fueron escritas? Yo le puse nomás Romanos. Romanos, sí. Los romanos eran quienes gobernaban. Ellos conquistaron, y eso es otro tema, conquistaron militarmente. Romanos, sí. Pero no es la cultura que estaba dominando. Los romanos no tenían una cultura tan fuerte. ¿Ah? Los griegos. Los griegos, miren, y esto es bien, bien rápido, lo mencioné en la mañana, creo. Hay lo que es una cultura, una conquista militar y lo que es una conquista cultural. En la historia de las naciones, te vas a dar cuenta que muchas veces los que conquistan militarmente, si no tienen una cultura muy fuerte, son conquistados culturalmente por el pueblo al cual dominan, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a los chinos. Los chinos eran una cultura sumamente fuerte, con mucha tecnología, con muchos descubrimientos. ¿Qué pasó? Llegaron los mongoles, militarmente los derrotan, porque los chinos estaban en un periodo de creerse la gran Coca-Cola. Los derrotan los mongoles, los conquistan. El imperio mongol, ¿se acuerdan de Genghis Khan? Se expande por toda Asia, pero adivina qué, la cultura que van a exportar por toda Asia no es la cultura de Mongolia, es la cultura china. Y de ahí ves la influencia china en multitud de naciones de Asia. Con estos pasa lo mismo, ¿sí? Lo explicamos con José, lo que fue esta nación, los hicsos, que conquistaron Egipto. Los hicsos tuvieron tecnología y armas de Asia y lo usaron para conquistar a los egipcios, pero los egipcios culturalmente fueron más fuertes, prevalecieron. Ahora, años después, 1000 y tantos años después, 1500 años después, tenemos a una cultura sumamente fuerte, los griegos. Los griegos conquistan, tenemos a Alejandro Magno, los Seleucidas, 500 antes de Yeshua, 500 años antes de Jesucristo, ellos ya están conquistando toda esa región, un imperio muy grande, y se establecen culturalmente las naciones a donde llegan. Se establece su idioma, se establece su ideología, sus dioses, los tenemos hasta el día de hoy. Pablo, ¿te acuerdas? Pablo anda en Éfeso y anda en todos, y está la cultura griega, con los griegos habitando en esa época de los primeros creyentes, a todo lo que da. Sin embargo, tenemos la historia de los macabeos, que es 500 años antes de Jesús. Los macabeos. Los macabeos es aproximadamente 500 años antes de la venida del Mesías, y ya están los griegos en su esplendor. La diferencia, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender y darnos cuenta es que los griegos no solamente conquistaron militarmente, conquistaron culturalmente y socialmente. No nada más les importaba poner conquistarlos y subyugarlos y que les pagaran tributo, les importaba que las naciones a donde ellos iban adoptaran sus culturas, porque ellos creían que su cultura, su forma de pensar y su ideología, sus costumbres y sus dioses eran superiores a los lugares que ellos conquistaban. Ellos veían los lugares a los que ellos conquistaban como los pobres, como los incultos, los que no piensan en la filosofía, los que no tienen medicina, los que no tienen nada. Por eso era tan importante para ellos no nada más hacer una cultura militar, sino también cultural y social. Y eso se queda palpable aún después de que llegan los romanos y el imperio griego ya no está predominando en el primer siglo. Ahora,
de la cultura griega tenemos hasta nuestros días esa influencia. No te estoy echando rollo. Yo trabajando en el sector educativo, me pude dar cuenta de cómo hay una corriente muy fuerte en la educación en donde se está tratando de volver al método griego para enseñar, ¿sí? Por medio de las artes, la dialéctica, el poder como elaborar argumentos. Se está tratando de volver al método griego en la educación. La influencia griega sigue hasta nuestros días. Basta con ver los lunes, martes, miércoles y jueves y viernes y sábados y domingos. ¿De dónde viene ese nombre de dioses griegos? ¿De dónde viene el nombre de los planetas? De dioses griegos. Y es una influencia que no nada más está en cosas así, o sea, está en todo. ¿Cuándo viene el Imperio Romano? Conquista militarmente. Pero la cultura que predomina es la cultura griega hasta nuestros días. Ahora, esta cultura está gobernando en las regiones en donde se están desarrollando todos estos eventos, la cultura griega. Entonces, es muy importante conocer esto para conocer el contexto de lo que está sucediendo, de lo que están viviendo con los macabeos, la revuelta en contra de los griegos antes de que viniera Roma. Te das cuenta, ya había judíos helenizados. ¿Qué quiere decir? Que habían adoptado las costumbres griegas, que habían llegado a la conclusión de que sí, en realidad la forma de pensar, la filosofía, etcétera, griega era mejor, y habían empezado a dejar todo lo que era la instrucción de Dios por volverse más griegos. Ahora, cuando viene el Imperio Romano, conquista, y está los primeros creyentes en Yeshua, judíos y también no judíos, muchos de ellos son griegos. Y una de las cosas que vamos a ver es... se me fue el avión. Se me fue. Contexto. Regresemos aquí. Contexto. Así como con Israel en Egipto, necesitamos ver el contexto, cómo les influyeron. Aquí cuando están los primeros creyentes y vemos la influencia de Roma, la influencia de los griegos, necesitamos entender el contexto. ¿Por qué es que ellos dejaron de vivir y creer lo que creían y cómo vivían antes? Para saber cómo llegamos hasta el día de hoy. Mucho de lo que se hace en las iglesias cristianas el día de hoy tiene que ver con esa influencia. No tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la cultura y la raíz hebrea de la fe. Tiene que ver con la influencia griega, con la influencia romana, y después de ahí, de todas las naciones en donde se fue compartiendo las buenas nuevas. Ibas a hablar del año 70 y del año 70. Gracias. El año 70, gracias, y el año 135. ¿Cómo te amo? ¿Por qué son tan importantes? ¿Alguien me puede decir qué sucedió en el año 70? A ver allí, si alguien de los que está conectados me puede decir qué sucedió en el año 70 que tiene tanta importancia para entender la vida de los creyentes. El año 70, el año 135, porque son importantes. ¿Qué sucedió en esos momentos en la vida de los creyentes? La destrucción del templo. Y dijimos que la vida
de los creyentes giraba alrededor del templo. La otra es Constantino, precisamente. ¿Y quién es este Constantino? Constantino es un romano. No es judío, no es griego, es romano, con una cultura romana, dioses romanos, una forma de pensar romana. ¿Y qué es lo que hace este emperador romano? Sí, así se llamaba Carlis, Constantino. Constantino oficializa el cristianismo como la religión del Estado romano. El Estado fracturado ya de Roma, porque para entonces el Imperio Romano ya está fracturado. Y lo que están tratando de hacer es mantenerlo unido. Y para entonces el cristianismo ya se está expandiendo. Ahora, una de las cosas que ya vimos, los primeros creyentes en Yeshua mayormente eran judíos. 135 es la revuelta de Bar Kokhba, no es Constantino. Constantino fue por ahí del 300. 135 es una revuelta judía en contra del Imperio Romano. Lo vamos a ver. Pero quiero mostrarte esto, no sé si se puede ver ahí, pero creo que muchos conocen esta imagen. ¿Qué es eso que tienes ahí, que puedes ver? Alguien dígame qué es eso. Ustedes, ¿qué es eso que vemos ahí en las imágenes? El Coliseo Romano. Correcto, es el Coliseo Romano. ¿Qué es Coliseo? El Coliseo Romano es un edificio que fue construido con el fin de hacer un circo, entretener a la gente romana. ¿Ok? ¿Y qué se nos dice que se hacía en el Coliseo? ¿Quiénes son los que se nos dice que morían y que eran sacrificados en ese Coliseo romano? No sacrificaban a los romanos. No sacrificaban a su propia gente, bueno, a menos que fueran criminales o gladiadores. Se nos enseña y se ha dicho mucho que a los que sacrificaban en el Coliseo romano era a los cristianos. ¿Cómo lo hacían? Exactamente, Ale. Aquí el punto es: los romanos no perseguían a todos los creyentes. Los romanos a los que perseguían era a los judíos. Entre ellos, estos judíos creyentes en el Mesías, en Yeshua. Entonces, fíjate cómo simplemente los siglos y siglos y siglos de tradiciones pueden darte un dato como ese, tan diferente a lo que en realidad sucedía. Los primeros creyentes en Yeshua eran judíos, a los que los romanos perseguían desde el año 70 es a los judíos. ¿Y por qué perseguían a los judíos? ¿Alguien sabe por qué perseguían a los judíos? Tiene que ver con el año 70. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Año 70. ¿Por qué perseguían a los judíos? ¿Nadie por acá tampoco? Bueno, les voy a dar la respuesta. Perseguían a los judíos porque los judíos se rebelaban en contra del Imperio Romano. ¿Pero por qué Era se como rebelaban? su cárcel. ¿Por qué se rebelaban en contra del Imperio Romano? Por la misma razón que los egipcios se rebelaban en contra de los hicsos, por la misma razón que los chinos se rebelaban en contra de los mongoles,
Por la misma razón que los mexicas se rebelaban en contra de los españoles porque estaban en su tierra. Los judíos defendían el templo alrededor del cual giraba toda su vida, defendían su tierra, cosa que ya habían intentado hacer los macabeos y los aplastaron. En el año 70 se hace una revuelta en contra de los romanos, ¿ok? Año 135, hay un falso Mesías. Lo vamos a ver todo esto a detalle más adelante. Hay un falso Mesías que se autoproclama Mesías, que se llama Simón Bar Kokhba, que él dirige a todos los judíos no creyentes en Yeshua en contra de Roma. ¿Por qué a los no creyentes? Y aquí ya tenemos dos grupos. Quisiera que pudieras entenderme en este punto muy claramente. Tai. Tenemos dos grupos de judíos. Judíos que no creen en el Mesías Yeshua, judíos que sí creen en el Mesías Yeshua, y los gentiles que se han integrado a estos judíos que sí creen en el Mesías Yeshua. Por eso se seguían reuniendo en el templo y en las sinagogas. Ahora, sin embargo, en el año 70 ya no está Yeshua, pero viene un falso Mesías que les dice a los judíos no creyentes que Él es el Mesías y que los va a llevar a liberarse del imperio romano. ¿Qué dicen los judíos creyentes en Yeshua? Este no es el Mesías, porque el Mesías ya vino. Y además, Yeshua nos dijo que su reino no es de este mundo y que no es en este tiempo que Él va a restaurar el reino. Entonces, no nos vamos a rebelar en contra de Roma. Pero los judíos que no creen en Yeshua, creen en este Mesías Simón Bar Kokhba y lo siguen y se rebelan en contra de Roma. Y en el año 70, los romanos acaban con todos. Destruyen el templo, destruyen Jerusalén y a partir de ahí los romanos expulsan de esa tierra a todos los judíos. Sean creyentes en el Mesías que crean, para los romanos todos son judíos. No hacen distinción entre unos y otros y los sacan de la tierra de Judea. Y a partir de ahí, por favor, a partir de ahí, ellos, uno de estos generales romanos le cambia la tierra, le cambia el nombre a la tierra y le pone Palestina. ¿Por qué? Porque él dice que los que vivían ahí en realidad eran palestinos, no judíos. A partir de ahí nace Palestina, se expulsa a todos los judíos de esa tierra. Y los únicos que se pueden quedar en el imperio romano son los creyentes en Yeshua no judíos. Porque todo lo que es judío para los romanos es rebelión. Es enemigo, es alguien que se va a sublevar, es alguien que busca conflictos. Y ahí se hace, ahí empieza la división entre los creyentes judíos y los creyentes no judíos. Ahora, no voy a entrar mucho más en detalle ya, pero a partir de ahí es que vamos a empezar a ver una separación drástica y una influencia muy fuerte de este imperio romano con cultura griega sobre estos creyentes en el Mesías, que ya no pueden decir abiertamente que es judío, porque a partir de aquí
es que entonces verdaderamente nace lo que hoy llamamos antisemitismo. A partir de ahí, el odio, la aversión a todo lo que sea judío. ¿Por qué? Porque los vencedores cuentan la historia y en este caso fueron los romanos. Para cuando se institucionaliza el cristianismo en el año 300 y tantos por Constantino, este cristianismo ya está totalmente desconectado de todo lo que tiene que ver con la fe hebrea, judía. Está mezclado con el paganismo griego y romano, tiene una influencia muy fuerte, y a partir de que se institucionaliza por el emperador romano, que no tiene nada de creyente, es algo totalmente distinto a lo que los primeros creyentes en Yeshua del libro de Hechos y de las cartas vivieron. Y eso necesitamos entenderlo porque es nuestro contexto. Necesitamos tenerlo muy claro. Lo vamos a ver más a detalle en una próxima sesión. Ya no me quiero extender ahorita. Pero tenemos muchos textos que están sustentando esto. Tenemos muchos datos históricos. Esto no es algo que está oculto. Simplemente es cuestión de investigar. Lo puedes ver en la historia. Lo puedes ver hasta en Wikipedia. ¿Ok? Que tiene que ver con la historia de cómo se separó los creyentes en el Mesías, de los judíos que creían y los que no eran judíos originalmente. Y también nos va a explicar el por qué muchas de las interpretaciones de la Escritura totalmente separadas, desligadas de lo que es el fundamento que estableció Dios, su ley, sus mandamientos. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú traes luz a nuestras vidas y nos permites entender mejor tu palabra, nos permites entender mejor el mensaje que hay ahí para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Yo sé que tenemos años y años de enseñanzas, de doctrinas, de posturas, de hombres. Y yo sé, Señor, que es un reto. Yo sé porque lo hemos vivido, Señor. Yo sé que es un reto que requiere dar pasos, tanto de fe como pasos para ponernos a estudiar y dedicar tiempo, Señor, a verificar todo aquello que hemos escuchado y oído, Señor, para poner nuestra vida abierta como un libro, Señor, al escrutinio de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. Yo sé que cuesta también, Señor, el ser sensibles, enseñables y dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado, Señor, el simplemente tratar de mantener una postura o mantener una imagen o mantener, Señor, costumbres, mantener, Señor, simplemente el orden que hemos llevado toda la vida. Señor, ayúdanos. Yo sé que son pasos que requieren fe, requieren esfuerzo, requieren tiempo. Te pido que nos ayudes a todos a estudiar profundamente tus escrituras como tú nos lo ordenaste, a escudriñar las escrituras, para que entonces podamos, Señor, caminar en tu luz. Gracias por Yeshua, gracias por nuestro Mesías, nuestro Salvador, que es el que nos da ejemplo de tu palabra. En el nombre de Él. Amén. Espero que esto les ayude y yo sé que también hace salir más dudas, más preguntas, y eso es bueno. Preguntar es bueno. El probar todas las cosas es bueno. El quedarse con las dudas, el quedarse calladito y creer nada más porque pues, no es bueno. ¿Ok? Entonces vamos a seguir caminando juntos y vamos a seguir estudiando. De verdad, si tienes preguntas, por favor, mándalas, escríbelas. Lo que sí te voy a
pedir muy enfáticamente, si no estás seguro de algo, pregúntame a mí. Si tienes dudas de algo, pregúntame a mí. Si después quieres comentarlo con alguien más del grupo, adelante. Pero primero, ven con nosotros para tratar de ayudarte a resolver esas dudas. Darte material de estudio, darte fechas, darte citas, darte lo que nosotros tenemos, que es mucho. Te recuerdo, estamos tratando de dosificarlo y créeme, es difícil. Esto simplemente el primer capítulo del libro de la carta de Romanos, tenemos 6 horas y media de estudios del primer capítulo de Romanos. Entonces, es poquito a poquito, ¿sale? Les amamos mucho, de verdad, les mandamos un abrazo a todos, que tengan una buena noche y que el Señor les vaya guiando. Shalom.